Bueno, querida familia, hola, ¿qué tal? Les saludamos en medio de este día sexto de nuestro seminario Miembros de una familia que conquista montes. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y vamos a disponernos entonces a orar en medio de este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite vivir nuevamente. Ese día que nos has dado ese aliento de vida para que lo podamos aprovechar. De tal manera, Señor, que vayamos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Permítenos siempre, Padre, crecer en ti. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene para poder emprender esas grandes cosas que tú quieres que emprendamos. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en medio de este tiempo y que nos sigas guiando en medio de estos 7 días en los cuales estamos para aprender y tomar una enseñanza directamente de tu palabra. Queremos agradecerte por tu bondad y por tu misericordia y nos quedamos contigo en medio de ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Les extendemos un saludo desde aquí, desde ICT Península. Y quisiera hoy iniciar con una enseñanza que nos tiene un proverbio en la palabra de Dios a través de un animal que es muy organizado, es muy laborioso, es muy trabajador. Y ese animal tiene que ver con la hormiga. Por esa razón, nosotros queremos invitarle a que nos dirijamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8, nos dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el invierno su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, la palabra de Dios aquí nos expresa que la hormiga es un ejemplo de trabajo duro, es un ejemplo de inteligencia, de sabiduría, es un ejemplo de eficacia, eficiencia y efectividad en su trabajo, ¿no? Aquí en estos proverbios nos indica que nosotros debemos buscar, mirar la vida de la hormiga para poder ser libres de la pereza, poder salir de lo que es la pereza en nuestra vida. De hecho, también nos habla el libro de los Proverbios en el capítulo 6, versículos del 6 al 19, nos dice aquí, la hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Ese es en la palabra de Dios para todos, del 6 al 9, ¿no? 6 al 9, Proverbios 6 del 6 al 9. Dice, la hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano, reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? Entonces la palabra de Dios, bueno, en este caso, la Biblia nos está diciendo acerca de la hormiga, para que nosotros permanezcamos laboriosos, para que hagamos nuestra parte y claramente Dios hace la suya. Hay una frase también muy conocida que nos dice lo siguiente: la única manera de ser competitivos y mantener un balance en nuestras vidas no es trabajar más, sino trabajar mejor. Entonces, aquí hay algo que pensar, y es que generalmente muchas personas pasan su vida tratando de alcanzar la fama, tratando de alcanzar el éxito, las riquezas y todo esto, pero lo que muchos ignoran es que la verdadera grandeza se encuentra a veces escondida en las cosas más sencillas. Esas que muchos no son capaces de ver ni entender. Muchas personas buscan, de hecho, un modelo a seguir entre aquellos grandes famosos, entre los que han alcanzado la fama, el éxito. Sin embargo, se hace necesario que nosotros consideremos lo que la palabra de Dios nos invita a considerar, que en este caso es el ejemplo de una simple hormiga. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Las hormigas tienen unas características muy especiales que nosotros debemos imitar y debemos evidenciar en nuestra vida, sobre todo nosotros que creemos en Dios. Y esto vamos a verlo a la luz de las características de ellas. Entonces, primera característica de la hormiga es que es incansable. Las hormigas son totalmente incansables. Dice aquí el Proverbio 6, versículo 6, y vuelvo y lo repetimos: vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Esa está en otra versión.
Pero este minúsculo insecto se esfuerza y trabaja cada día de su vida. No existe en él pereza, flojera, cansancio, sino que siempre se esfuerza por alcanzar su objetivo. Trabaja para proveer su alimento. Al igual que la hormiga, el cristiano debe ser también incansable en todas las cosas. Debe ser incansable en trabajar, en labrar, en preparar las cosas, en siempre buscar el sustento, ¿no? Eh, a veces nosotros queremos dejarle toda la tarea a Dios. Y esa familia en la fe, en estos 61 años, siempre nos han enseñado, 61 años que cumplimos mañana, siempre nos han enseñado que nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo que es imposible. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace su parte. Entonces, al igual que la hormiga, nosotros también debemos ser incansables en todas las cosas, sobre todo mucho más en aquellas que tienen que ver con el reino de Dios, con las cosas de Dios. Los cristianos debemos aprender a ser sabios, debemos aprender a trabajar para proveer para nuestro alimento, sabiendo que aunque Dios provee, también nosotros debemos hacer nuestra parte y no solamente dejar estas cosas en las manos de Dios. La segunda característica es que la hormiga es sabia, sabia, pero allí mismo Proverbios 6 nos lo dice al final del verso, ¿no? Aprende a ser sabio como la hormiga. Veamos lo que dice Proverbios 30, versículos del 24 al 25. Entonces, la primera característica es incansable, segunda es que es sabia. Dice, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Entonces vemos que la hormiga no duerme durante el verano, sino que en este tiempo trabaja, descansa cuando llega el invierno. La sabiduría es la llave que aquí nos puede abrir las puertas para muchas oportunidades, nos puede llevar a disfrutar muchas cosas porque estamos tomando claramente nuevas decisiones. Por eso se requiere que para que tengamos éxito en la vida, tengamos sabiduría. Sabiduría no humana, no solamente humana, sino sabiduría que viene de lo alto. Muchas de las cosas negativas que suceden o no suceden son producto de las malas decisiones que nosotros tomamos. Por eso es importante ser sabio en todas las cosas, pensar antes de hablar, ser prudentes antes de actuar, apartarse del mal. Eso siempre será sabiduría. Entonces a eso nos invita lo que es la palabra del Señor. También, como tercera característica, nos dice que la hormiga trabaja por el bien en conjunto. Es decir, las hormigas trabajan como equipo. Una de las características de las que hablamos durante ese seminario fue la unidad. Nosotros no debemos ser desunidos. Tenemos que trabajar unidos por una causa. En este caso, cuando trabajamos en las cosas de Dios, en sembrar el mensaje de esperanza, estamos buscando la paz de la ciudad en la cual Dios nos ha hecho transportar. Pero nos dice aquí, Primera de Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí no dice algunos se preocupen los unos por los otros. Aquí dice todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, nos invita la palabra de Dios a que trabajemos en unidad. Si ustedes revisan una colmena de hormigas, un nido de hormigas, cada hormiga tiene su trabajo. Unas cavan túneles, otras amontonan la tierra, otros cargan materiales de construcción, otras cargan los alimentos. Cada una cumple con su función. Pero aunque cada una cumple con su función, también se complementan entre sí y forman un gran equipo. Y cuando una hormiga no puede llevar por sí sola el peso de una porción de alimento, ustedes verán que otras vienen a ayudarla y llevan la hoja entre varias o llevan el alimento entre varias. Por eso qué importante es que entre nosotros, los que nos consideramos creyentes, los que nos consideramos hermanos en la fe, exista la disposición de ayudarnos, de contribuir unos con otros, de formar un equipo, pero un equipo, como veníamos diciendo en las anteriores sesiones,
un equipo sin quejas, un equipo sin contienda, un equipo fuerte, un equipo sin murmuración, un equipo que trabaje juntamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto será importante siempre. La unidad siempre va a ser importante. Cuarta característica y última que vamos a ver en el día de hoy. Nos dice Proverbios 6, versículo 8, que no se afanen. La hormiga no se afana. Dice Proverbios 6, 8, prepara en el verano su comida. Es decir, no se preocupa, se ocupa en preparar el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí nos muestra la palabra de Dios diciéndonos como si la hormiga no se afanara, sino que hace lo que debe hacer día a día, dando valor a su vida. Nosotros los creyentes en el Señor no debemos tampoco afanarnos en nuestro día a día. Hay que reconocer que con el afán nosotros no sacamos nada. Nosotros sacamos un resultado, un fruto, nosotros alcanzamos la respuesta, lo que queremos con la acción, ¿no? Nosotros oramos, claro que sí, usted ora, pero no se trata de orar y afanarse, sino de orar y ocuparse. Orar y ocuparse en lo que se tiene que hacer. Un creyente no se debería afanar por nada, sino que debe hacer cada día el trabajo que le corresponde, sabiendo que hay un tiempo para todo, tal como lo dice Eclesiastés capítulo 3, el cual ustedes mismos pueden revisar, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pero aquí hay algo que hay que destacar, y es que estas características solo son desarrolladas por personas que ejercitan la confianza, es decir, la confianza en Dios y la confianza en sí mismos. Vale la pena que nos preguntemos qué tanto confiamos en nosotros, qué tanto usted confía en los dones y talentos que Dios a usted le dio, porque Dios nos dio talentos y dones a todos. El asunto es cómo estamos aprovechando esos dones y talentos, o si esos dones y talentos los estamos desperdiciando. En toda esta serie de estos 7 días hemos hablado, sobre todo en Hechos capítulo 2, en todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, acerca de esos 3 términos fundamentales y muy comunes, que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Hablamos de la unidad, hablábamos de asumir desafíos, hablábamos de estar, hablábamos de ponernos manos a la obra, hablábamos de no desaparecer, sino de que Dios contara con nosotros en las cosas que Dios anhela. Es que la buena voluntad agradable y perfecta es la de Dios. Entonces, cuando evidenciamos todo Hechos 2 en un todo, vemos esas 3 palabras de una manera sencilla, pero eficaz, eficiente y efectivo es aquel que confía. Aquel que confía. Aquí claramente, primeramente, tenemos que hablar de la confianza en Dios. Definitivamente. Porque es aquel en quien más debemos confiar. Pero debemos también confiar en aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros, porque la confianza viene a ser una herramienta muy, muy exitosa. La confianza es una herramienta exitosa. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de David. Nos dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces aquí vemos un ejemplo de confianza de David. El pueblo, definitivamente el pueblo aquí estaba por desfallecer, comenzando por el rey, ¿no? Comenzando por el rey, el pueblo estaba por desfallecer. Pero David, quien confiaba en Dios, quien buscaba a Dios, se deleitaba en Dios, David lo que hace prácticamente es decir, no desmayes a causa de este filisteo. No parecía que David pudiera contra él. El mismo Goliat lo menospreció porque ni siquiera sabía manejar armas. Los mismos compañeros quizá pudieron pensar que no había capacidad en él para hacer esto. Cuando se pone la armadura del rey, le queda grande. Y solamente fue contra Goliat con una honda y con 5 piedras en su saco pastoril y con su vara. Se fue al campo de batalla. Pero aquí lo importante es que en quién confiaba él. Él no se derrotó, él confió en Dios. El pueblo sí, el pueblo estaba completamente derrotado.
estaba derrotado emocionalmente, anímicamente, valga la redundancia, y estaba derrotado militarmente, comenzando desde el rey. El rey estaba devastado. Cuando todo parecía perdido, David les da la victoria, logrando el impacto deseado con los menores recursos posibles. Nosotros hemos de reconocer que hay veces que tenemos los menores recursos posibles, pero ahí donde tenemos los menores recursos posibles es donde muchas veces, la gran mayoría de veces, Dios muestra su poder, Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia. Y eso es lo que nos lleva cada día a desafiarnos más, a motivarnos más, a animarnos más en el Señor, a fortalecernos más en el Señor, porque le vamos conociendo. Y si le vamos conociendo, vamos confiando más, y esa confianza en Dios y en nosotros, como David la tuvo, nos lleva a ser eficaces, eficientes y efectivos. En primer lugar, David logró el objetivo, matar al filisteo. Fue eficiente, lo logró con los mínimos recursos posibles, una piedra y su honda. Aquí David también nos lleva a tener ese pensamiento o nos lleva a meditar en que hay personas que tienen todos los recursos y no logran los objetivos. No es solamente tener grandes recursos, sino saber usar el recurso que se tiene. La suma de ser eficiente, la suma de ser eficaz, es ser una persona altamente efectiva, que logra causar un impacto más grande que lo esperado. Y definitivamente David lo hizo de esa manera, lo hizo de esa manera. Entonces podemos ver en David cómo lo hizo. Simplemente 5 piedras lisas, el saco pastoril, el zurrón que traía, la honda, y eso hizo que David alcanzara estas grandes cosas. Entonces es importante que lo meditemos de esa manera, porque hoy tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál es mi monte? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Ya Dios me dio mi monte? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo emprenda, que yo mejore? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo alcance? Él puso dones, talentos, capacidades en nosotros, ¿los estamos aprovechando? ¿O tenemos una cantidad de dones, recursos, talentos y eso está ahí sin usarse? Con razón la palabra de Dios también nos dice que roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios nos ha dado herramientas, habilidades, talentos, pero de nosotros es la decisión de ir por aquel monte que el Señor nos ha entregado. De nosotros es la decisión de permanecer bien delante de Dios, de hacer bien las cosas, de guardar su palabra en nuestro corazón, de estar con Dios. De nosotros es el esforzarnos para entregar nuestro corazón al Señor en todo tiempo. Entonces allí sí les invitamos a que podamos meditar en estas cosas. Busquemos la eficiencia, la efectividad y la eficacia imitando a la hormiga, que en todo tiempo no se cansa, es sabia, trabaja por el bien conjunto y no se afana, sino que da lo mejor de sí, se ocupa. Ocupémonos en las cosas que tenemos que hacer día a día y Dios se encargará de darnos a nosotros la respuesta que necesitamos. Ahí el monte lo vamos a conquistar. Entonces quiero invitarles que pensando en esto podamos orar y presentarnos delante de Dios para darle gracias. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Este día es para exaltarte a ti por todos los dones, talentos, capacidades que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado grandes cosas. Reconocemos, Señor, que en nuestra mentalidad a veces ponemos nuestra mirada en lo más negativo. A veces ponemos nuestra mirada en los dones que tienen otra persona y los comparamos, Señor, contra los nuestros. Cuando a cada uno, Señor, tú les diste un don, una capacidad, a cada uno le dices recursos diferentes. Permítenos aprovechar los recursos porque eso es lo que aprendemos hoy a través de David. David era laborioso. David era alguien que no se cansaba de buscarte, no se cansaba de colocar su confianza en ti. Y por eso hoy, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú coloques ese sentir como hacer y querer de poder esforzarnos y ser valientes en asumir aquello que tú nos has dado. Te hemos alabado, te hemos exaltado,
Te hemos bendecido, Señor, y te damos gracias en medio de este tiempo, pidiéndote que tu bondad y tu misericordia siempre nos acompañen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga grandemente. Recuerden que tenemos en el 30 de noviembre, tenemos nuestra gran fiesta, ¿no? Por aquí les dejo el spot publicitario que estamos divulgando o distribuyendo a través de las redes sociales. Hoy celebramos porque tú estás vivo, porque tú eres real. Feliz cumpleaños, Señor Jesús. Venimos a festejar. Feliz cumpleaños, Señor Jesús. Y como no Gusto entonces en celebrar, saludarles, los esperamos con todos sus de invitados gozo quiero cantar. y que tengamos la mejor fiesta, familia. Allí entonces nos estamos viendo y recuerden que el día de mañana tenemos también lo que es nuestra fiesta de cumpleaños, ¿no? De cumpleaños de la familia en la fe, que es 61 años de esa familia. Les esperamos por aquí a todos ustedes para que celebremos un ratito. Dios les bendiga entonces rica y abundantemente. Nos vemos. Chao, chao familia.